Buenas noches, amigos. Estamos en Triálogos, como cada semana. Estamos en nuestro gran programa de triálogos para poder hablar acerca de crecimiento cultural, crecimiento en intelecto, en conocimiento. Y bueno, pues precisamente es para hacer partícipe a todo mundo de que la revista Corposano, que tanto esfuerzo hace por la parte de el crecimiento personal, el crecimiento pues de lo que sería el cuerpo humano, valga la expresión con la revista Corpo Sano, pues sería Corpo Sano, bueno, más bien mente sana en Corpo Sano, y pues esa es la gran colaboración del gran programa de triálogos, el gran pensamiento de Juvenal, que bueno, pues hoy viene muy al caso hablando de la cultura grecolatina, que sería una herencia. Y bueno, pues para hablar el día de hoy vamos a hablar acerca, amigos, acerca de lo que sería la cultura griega, para hablar acerca de lo que sería su herencia, sus tradiciones, sus mitos y sus leyendas, su filosofía, y pues hacer efectivamente este gran programa de triálogos con lo que sería este pensamiento de Grecia. Y bueno, pues para hablar acerca de este tema, tenemos a nuestros panelistas, a nuestros grandes invitados, una mesa de lujo. En primer lugar, bueno, pues tenemos a Héctor de la Torre, nuestro gran filósofo contemporáneo. Héctor de la Torre, buenas noches. Muy buenas noches, como siempre un gusto los martes, un abrazo a la distancia, Gustavo, y qué gusto tener a Jorge aquí con nosotros. Claro que sí, oye, por supuesto, vamos a pedir a nuestros invitados que manden sus saludos, ya vimos ahí que tienes varios fans dentro de nuestro programa, que tienes varios fans además en el extranjero, ¿verdad? Bueno, también para hablar acerca del tema de Grecia, tradición y cultura, pues tenemos a nuestro gran experto en geopolítica, Gustavo Hernández. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a los dos, Héctor, y buenas noches a Jorge. Un gustazo tenerlo por acá. Le damos la bienvenida en estos martes ya de costumbre, de echarnos un buen diálogo aquí. De tradición, claro que sí. Y por supuesto, un invitado de lujo. En esta ocasión tenemos a nuestro gran historiador, a Jorge Quesada. Qué gusto que nos acompañes en este panel de triálogos. Jorge Quesada, un gran experto en cuestiones de historia, pues que viene precisamente a apoyarnos en lo que sería hablar acerca de la cultura griega, de sus tradiciones y sus culturas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. No te oímos, Jorge. Yo creo que tenemos algún problema ahí de micrófono. Vamos a tener que resolverlo de alguna manera. No sé cómo está. A ver, intenta hacer una prueba. No sé si tengas el mute. O vamos ya. Como es tradición en esta pandemia, ¿no? Tienes el mute. No, pero no se oye. Yo creo que vamos a pedirte, Jorge, te salgas y te integres de nuevo al programa y ahorita te damos la bienvenida nuevamente, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Y te vuelves a meter al programa. Debe ser un problema aquí técnico. Y bueno, pues precisamente para hablar acerca del tema de la cultura griega, la tradición de la cultura griega, pues podríamos empezar con nuestro amigo Héctor de la Torre, con el gran filósofo, que nos platica un poco acerca del tema de Grecia y cómo eso pues es una tradición viva, cómo sería para darnos un contexto en este tema. Sí, parecería que algo tan lejano, tan viejo, como 25, 24, 23 siglos de distancia, todavía podamos abrevar, podamos nutrirnos, podamos enriquecernos de ese legado cultural. Y me gustaría, para empezar esta primera intervención, poner un ejemplo gráfico y muy actual de lo que es la herencia de la cultura griega, que a veces no nos damos cuenta, pero está ahí, está ahí. Posiblemente las personas con un poquito más de edad recordarán una de las fotografías de portada quizá más emblemáticas y más impactantes por diversas razones de la revista National Geographic, que era el rostro de una niña, mujer,
13 años, con una belleza indescriptible, unos ojos verdes hermosísimos, pero con una gran tristeza. Esa foto emblemática justamente representaba a una niña afgana, y el reportaje de esa revista, de esa edición de National Geographic, era sobre los pueblos afganos que estaban justamente en ese momento invadidos por la Unión Soviética. Pero el reportaje iba más a fondo porque, tomando como ejemplo a esa hermosísima niña, pero triste, se empezó a como hacer una especie de rastreo étnico de esa niña afgana. Esa niña afgana es herencia de Alejandro Magno. Estamos hablando de una distancia de 23 siglos. ¿Sí? Entonces, para que vean lo que es importante la cultura griega. Todavía, de hecho, creo que hace poco volvió a salir esa mujer ya muy grande, con la misma tristeza, pero pues es étnicamente pariente de Alejandro Magno. Entonces, eso nos deja ver que no solo por cuestiones étnicas, por cuestiones de consanguineidad, por cuestiones raciales, todavía podemos hablar de esa gran cultura. Obviamente todas las culturas tienen su valor, todas las culturas tienen su importancia. No me atrevería a decir que hay mejores culturas que otras, pero sí me atrevería a decir que hay culturas con más legados que otras y con más trascendencia que otras. Y sin lugar a dudas, pues una de ellas es la cultura, que lo propio es decir helénica, porque el término griego o cultura griega se lo dan los latinos, los cuales van a ser herederos inmediatos, directos, de esta cultura helénica. Eso yo lo diría en una primera intervención, ya quizá más adelante podemos ahondar en estos primeros puntos. Claro, por supuesto. Yo creo que, bueno, pues aquí acudiremos también a Gustavo para que nos oriente geográficamente, pero bueno, pues estamos hablando de una cultura que nace en la isla de Creta, que se extiende después sobre lo que sería la península de los Balcanes, pero que nunca fue un solo país como una unidad. Fueron varios ciudades-estado, y que después estableció una serie de colonias en todo el Mediterráneo. Entonces, por supuesto que estábamos hablando de una herencia mediterránea viva para todos nosotros, ¿no? Para hacernos patente nuestra vivencia, porque así como somos herencia cristiana de España, pero también indígena de los colonizados en América, y toda la América española debería de considerarse una herencia de esa mezcla, con más o menos carga, pues también deberíamos de decir que con la parte cristiana vino una herencia griega y una herencia romana, y la herencia griega es de muchísimo peso. Y bueno, pues yo creo que esa parte trataría un poco de complementar también esa visión que nos compartes, ¿no? Estoy diciendo, ¿sabes qué? Es que es un tema extendido, porque hablas de una niña afgana de la zona intermedia de Asia. Pues la cultura se extiende desde los Balcanes, desde la Grecia actual, hasta la India, y pasando por el Medio Oriente y por Egipto, ¿no? Pero bueno, pues ya me adelanté y aquí le estoy robando la palabra a Gustavo. Cuéntanos, Gustavo, ¿tú qué es lo que dirías como parte de la visión también contextual que deberíamos de estar platicando? Cómo no, muchas gracias. Pues mira, sin duda, tratando un poco de seguir el hilo conductor de esta charla, pensando en cómo nos has planteado el tema de la presencia, de la herencia de toda esta cultura, que como bien decía Héctor de la Torre, helénica, que hoy es casi como complicado en la inmediatez que vivimos hoy, ¿no? En lo de ayer ya está pasado de moda, ¿no? Que sigamos a tanto tiempo de distancia teniéndolo tan presente, ¿no? En ese sentido me parece muy bien planteado que el hilo conductor sea un poco hablar de ese conocimiento que es herencia, pero que está muy presente desde diversas perspectivas. En este sentido, quisiera yo plantear una primera idea que ya comentaba un poco
previamente con Héctor de la Torre, hablando de la importancia que desde mi punto de vista y desde mi conocimiento han tenido los griegos en materia sobre todo de carácter cartográfica, ¿no? Fueron los primeros que se dieron a la tarea de hacer un mapa de todo el mundo, ¿no? Y no solo eso, sino el tener toda esta idea geométrica de definir los meridianos y los paralelos y hablar de distancias geométricas para definir los puntos sobre la superficie de la Tierra, me parece que es una aportación a la geometría y a la medición del planeta Tierra sumamente importante. Entonces, en este contexto histórico, que ellos hayan hecho los primeros mapas, ¿no? Los primeros mapamundis, ya que podemos llamar, y por eso lo digo en este sentido, aquellos que nos hemos hecho algunas lecturas acerca de la cartografía y que nos hemos involucrado en ese medio de la producción cartográfica, pensar en la elaboración de los primeros mapas para todo el planeta, entiendo que fue un tema verdaderamente complejo, ¿no? Entonces, como desde mi punto de vista, desde el punto de vista geográfico, me parece que es algo que hay que agradecer permanentemente. Entonces es una herencia muy presente, porque si nosotros pensamos en lo que hoy usamos de manera muy cotidiana, tratando de seguir incluso esta idea que planteaba Héctor de ver cómo algo tan presente es también tan distante en el tiempo, pensar que el GPS que usamos cotidianamente en nuestro reloj tiene ese principio justamente, ¿no? Ese principio de las coordenadas geográficas diseñado por los primeros cartógrafos de aquel momento. Me parece que es muy relevante pensar que hoy el GPS, las imágenes de satélite que vemos permanentemente en la televisión y que vemos en el Google Maps y que podemos definir las coordenadas de cualquier punto sobre la superficie de la Tierra de manera inmediata en la actualidad, ¿no? O sea, basta unos teclazos para poder hacerlo. Me parece que es una herencia fabulosa, que podamos medir algunas distancias, ver cuáles son las distancias más cortas y que no necesariamente por la circunferencia o por la redondez de la Tierra, definido por ellos, que fueron los primeros que definieron la circunferencia terrestre, cómo la Luna rotaba en torno a la Tierra, ¿no? Y un par de teorías, incluso previa a la famosa teoría geocéntrica, en donde ya planteaba Ptolomeo que los planetas y el Sol giraban en torno a la Tierra, para después Copérnico decirle que no, que más bien la teoría era una teoría heliocéntrica, en donde los planetas girábamos en torno al Sol. Entonces, eso que es tan presente, digamos, hoy nada más con las temperaturas que hemos tenido en estos últimos días, podemos pensar en la eclíptica solar y la relación que tiene con las estaciones del año, y eso está definido desde los griegos, ¿no? Entonces, digamos, quiero hacer estas aportaciones desde la óptica de la geografía, porque me parece que los griegos han aportado en muy buena medida al conocimiento del planeta. Por supuesto. Fíjate que ahorita me vienen a la mente 4 personajes clave en lo que tú estás diciendo. Yo nombraría a Heródoto. También. Parte de exploración, en el conocimiento y en el registro de los lugares que visitó, y es impresionante todo el conocimiento de Grecia, perdóname, de Egipto, ¿no? También, por supuesto, nombraste a Ptolomeo. Sí. A Ptolomeo como un personaje que hace, al final es una referencia, hasta termina siendo una referencia pues prácticamente medieval, de finales de la Baja Edad Media, en donde, oye, pues aquí tenemos algunos mapas de Ptolomeo, y eso es algo impresionante. Otro personaje, Eratóstenes, ¿no? Que hace las mediciones del tamaño de la Tierra. De la circunferencia terrestre. Y es impactante que una persona con pura geometría y pasos y una vara pudiera haber sacado esas mediciones, ¿no? Con tanta precisión. Y Arquímedes con todo lo que sería la aportación matemática, vamos, unos grandes personajes. Pero bueno, pues ya me estoy aquí adelantando, tratando de hacer un poquito una referencia a personajes que sembraron una cultura. Jorge Quesada, ¿tú qué es lo que dirías como idea para ponernos en contexto del tema de Grecia como herencia viva? Hola, ahora ya me escucho bien, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos, qué bueno.
les agradezco, digo, por invitarme a un encuentro intelectual y sobre todo un encuentro con amigos que hace tiempo no tengo oportunidad de ver. Agradezco enormemente pues esta oportunidad. Gracias, oye. Yo pienso que es un fontanar inagotable al que acudimos una y otra vez. A lo largo de los siglos, distintos pensadores, científicos, literatos han acudido a Grecia y a Roma porque es un fontanar inagotable que nos permite pensar también las categorías de nuestro tiempo. Mira, yo diría que hay un trípode. Grecia, la filosofía de Grecia y otros aspectos culturales. Roma, el derecho romano, y Jerusalén, la religión judeocristiana. Ahorita vamos a explorar sobre todo, pero creo que ese es un trípode sobre el que se asienta la cultura occidental. Hace rato Héctor esbozaba que, Héctor de la Torre, que no se atrevía a decir si hay algunas culturas mejores o peores, ya lo iremos dialogando, ¿no? Si hay una visión sociológica de que todas las culturas, por el hecho de emerger del ser humano, tienen algo que decirnos, y es verdad. Sin embargo, creo que lo que se pensó en Roma, lo que se sintió, y me refiero y expresó en términos poéticos, ¿no? Las esculturas que generaron, el arte, el nacimiento de la historia como un conocimiento ya científico basado en causas de la filosofía, sí marca un parteaguas. Creo que sí podemos hablar de todas las culturas que ya existían, muy ricas desde antes, pero sí podemos hablar de un parteaguas, un antes y un después de la cultura que emergió en esa zona del Mediterráneo, ¿no? A mí sí me parece un fontanar inagotable. Tú mencionaste a Herodoto, y podemos hablar también de Tucídides, ¿no? Este gran historiador, ¿no? Que se plantea narrar la guerra del Peloponeso, pero ya busca las causas, ¿no? Explora los móviles intelectuales, políticos de los personajes. En fin, aquí ya hay una dimensión distinta del conocimiento que tenemos del pasado. Ya es una fuente que podemos consultar digamos, y que nos parece muy verosímil en los acontecimientos. Si hay un parteaguas ya en el nacimiento de la historia con Herodoto y con más fuerza por el rigor que le caracterizó con Tucídides. Luego, me imagino que Héctor de la Torre o tú mismo, ¿no? Hudson, hablarás de la filosofía, ¿no? Pero que es ya como la cúspide del pensamiento en Grecia. Sería esa mi primera aportación, ¿no? El nacimiento de la historia como un conocimiento que busca causas, que hay una comprensión de los hechos del pasado y una narrativa que permita descubrir lo que ya sucedió, pero con un fundamento, nace en Grecia. Herodoto, Tucídides sobre todo. Y además es un autor que se sigue estudiando en teoría política. Tucídides. Sería como mi primera aportación. No, muchas gracias, oye. Fíjate que haces referencia a temas muy interesantes. Ahorita, de filosofía, yo quisiera dejar aquí a Héctor de la Torre, que fue nuestro gran apóstol de los platónicos, además, ¿no? Pero nombraste la guerra del Peloponeso. Yo creo que hay grandes momentos de la historia de Grecia que quisiera destacar dentro de lo que sería precisamente una fuente inagotable de temas, de temática artística, de temática de pensamiento, de temática literaria. Una es la guerra de Troya, ¿no? Y hablar acerca de la guerra de Troya, pues es una fuente para muchas cosas, en donde se ve seres humanos con debilidades, se ven también pasiones, habla del destino, ¿no? Yo creo que es algo por supuesto, también un final trágico, ¿no? Personajes como Héctor, que bueno, pues, participamos dos Héctor, pero el gran héroe troyano termina muriendo de una manera terrible y arrastrado por su gran enemigo Aquiles alrededor de la ciudad de Troya. Y por supuesto al final la tragedia de Troya destruida con el fuego, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay otros momentos. Bien podríamos hablar de las invasiones persas que también fueron emblemáticas y que también detonan héroes y personajes súper llamativos.
Y bueno, pues al final también la guerra del Peloponeso, que en medio tiene una peste terrible que azota la ciudad de Atenas y que acaba con una cantidad de población impresionante. Se lleva al mismo líder político Pericles como uno de los grandes temas trágicos también de la historia griega. Yo creo que Grecia está llena de muchas tragedias y viene muy a cuento precisamente hablar de una historia que la narra Tucídides y de una manera muy trágica, el tema de la muerte de Pericles y la muerte de todos los personajes que se llevó la peste de Atenas, que viene a cuento también con una situación tan terrible como es la pandemia que vivimos hoy. Cuando se hacen referencias a eso, pues bien podríamos hablar de ese terrible momento, ¿no? Pero bueno, yo quería aportarte así como que flashazos históricos que me hacen referencia. Me brinqué, yo creo que partes muy importantes, todavía más antiguas, de hace 4,000 años o 3,500 años, en donde hablamos acerca del toro de Minos, el Minotauro, el laberinto, o hablamos acerca de el rey Midas, ese que estaba castigado por los dioses con que precisamente era muy avaricioso, quería todo que fuera oro, y al final le concedieron su propia tragedia, ¿no? Tocar todo y convertirlo, todo lo que tocaba lo convertía en oro, y al final eso fue trágico para él hasta que terminó convirtiendo en una estatua de oro a su hija, ¿no? Pero bueno, pues al final aquí vemos ese contenido de esas historias, esos momentos históricos que quise resaltar de tu referencia acerca de personajes que hacen referencias históricas y de momentos históricos. Héctor de la Torre, ¿qué es lo que tú comentarías acerca del tema de Grecia? ¿Por dónde continuarías? No sé si te estamos viendo para el tema de filosofía, pero a lo mejor tú quieres hablar de otra cosa. No, a ver, es que tarde o temprano tiene que salir la filosofía si se habla del mundo helénico, como uno de los grandes aportes a la cultura occidental y en consecuencia a la cultura mundial. Pero yo no me atrevía en la primera intervención a decir que hay culturas mejores que otras, pero gracias a Jorge, que como que me empujó, voy a atrever a decirla. Sí hay mejores culturas que otras. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque además estamos como muy todos de acuerdo. Entonces quiero meter polémica, a ver si alguien se anima a estar en desacuerdo que pueda haber una cultura mejor que la griega. ¿Por qué? Lo voy a decir. Porque es la primera cultura que realmente ponen un valor especial al ser humano. Me parece maravilloso la cultura egipcia, me parece maravilloso la cultura de Mesopotamia o las culturas de Mesopotamia, la India sin lugar a dudas, las culturas prehispánicas, todas las culturas tienen algo muy valioso y un lugar especial en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos aportan. Pero la cultura helénica tiene algo muy, muy especial. Es la primera cultura humanista. Y aunque está rodeada de mitología, que también ese sería otro tema a hablar, siempre es el ser humano. Tú hablaste de pasiones, haciendo referencia a la guerra de Troya, y parecería que el ser humano en la cultura griega en un primer momento es como una especie de juguete del destino, como diría Romeo después de haber matado a Teobaldo, ¿sí? Pero la verdad es que es una cultura que se autocritica, es una cultura que tiene la gran capacidad de autocorregirse, de decir, a ver, sí, estas son nuestras bases, pero a ver, ¿en serio creemos esto? ¿En serio somos esto? Y entonces se reinventa, es una cultura que se reinventó 3 o 4 veces. En esas 3 o 4 veces iba creciendo, y una de esas reinvenciones fue cuando pone en tela de juicio el destino, cuando pone en tela de juicio que si todo está marcado por el hado. Y hay ejemplos en la literatura, hay ejemplos en la ciencia, obviamente hay ejemplos en la filosofía, pero si ustedes me hablan de cualquier ciencia, evidentemente va a haber una referencia al mundo helénico. Y la referencia es que lo propiamente humano, que es el ejercicio de la razón,
es lo que despierta esa ciencia. Y obviamente se despierta porque, ok, quizá las parcas o las morias o el destino o el fato o el hado, así como la tragedia de Edipo, no dejan que el hombre sea verdaderamente libre. El mismo griego, el mismo heleno, porque hay que decir que son 3 pueblos básicamente, son los dóricos, jónicos y corintios, los que forman esa Hélade, cada uno independiente, tenían en común ese proceso de la razón, del ejercicio de la razón, y se autocritican, y entonces ponen al hombre, a ver, pero lo más valioso es el hombre, y por eso las obras de teatro, y por eso el juramento de Hipócrates, hay que leer el juramento de Hipócrates para darnos cuenta qué valor le dan al hombre, al ser humano. El mismo Homero, que en la narración de la guerra de Troya, en la Ilíada, habla de un destino: Héctor haga lo que haga, no le va a ganar Aquiles, Aquiles haga lo que haga, se va a morir con una flecha en el talón. Pero su segunda parte, ahora que les gustan las series, la segunda temporada es la Odisea. ¿Y la Odisea de qué se trata? De un hombre inteligente que puede vencer el destino, que le puede ganar incluso a lo que los dioses están destinándole, gracias a su inteligencia y a su libertad. Todo eso es la base para una vida política, para una vida científica, para una vida artística y para ubicar al ser humano y lo valioso que tiene en el centro. Ya vendrá, como bien dice Jorge, la cultura romana a darle como estatuto jurídico a eso, y vendrá el cristianismo a darle estatuto trascendental. Pero sin esas bases no se hubiera expandido ese conocimiento del ser humano, que no encontramos en otra cultura, que ahí sí me atrevo a decir que no hay ni en Egipto, ni en las culturas prehispánicas, ni en las culturas de Mesopotamia, por poner un ejemplo. Poner al hombre en el centro. Eso sería mi segunda participación. No, y bueno, fíjate que haces referencia a un tema bien interesante. En alguna ocasión, un maestro de historia muy brillante me enseñaba acerca de que cómo la geografía jugaba en ese papel. Sí. La filosofía surge en las Islas Jónicas, en Mileto, con Tales, ¿no? Sí. Y de ahí termina pasándose al mismo Peloponeso con Platón y Aristóteles como grandes pilares. Y por supuesto pasan por ahí un montón de personajes, entre esos los adelantados Leucipo y Demócrito, que hacen referencia a la parte de la conformación del universo en base a átomos, ¿verdad? Ellos dan el nombre de átomos. Entonces, bueno, tú dirías, oye, es que estas aportaciones, reflexionar sobre el origen del universo, la conformación del universo, la conformación de las cosas, al final el origen de los valores humanos, precisamente compartiendo un poco, mucho de lo que tú acabas de aportar, precisamente hablar acerca de la justicia, la libertad, las mismas artes, la belleza, ¿no? Todo eso son aportaciones que la geografía jugaba un papel importante. Es una zona donde concurren muchas culturas y todas traen sus propias creencias. Y es precisamente gracias a esa condición geográfica que se favorece que haya gente tan crítica como Tales. Es bueno, y si este personaje está equivocado, o este otro, o yo, y cuál es la nueva aportación. Y a partir de esa crítica que tú nombrabas, surge el pensamiento valiosísimo, ¿no? Gustavo, bueno, antes de darle la palabra a Gustavo, hay un mensaje aquí de Nemesio Romo. Saludos desde Los Ángeles. Hay que felicitarlo, es su cumpleaños. Oye, qué gusto, felicidades, Nemesio. Te mandamos un abrazo desde Triálogos. Y bueno, pues vamos a estar aquí platicando acerca de la cultura griega, la herencia viva. Gustavo Hernández, ¿qué es lo que nos dirías acerca de, este tema de la cultura griega y estos temas que hablamos de filosofía, geografía, historia? Gracias nuevamente. Pues mira, nada más para concluir que por descuido en mi intervención anterior no terminé
me gustaría hacer mucho énfasis en el tema también de las proyecciones cartográficas, ¿no? O sea, el poder transitar una esfera a un círculo perdón, a un plano y tratar de disminuir las distorsiones de forma, tamaño y distancia, como ellos lo hicieron, considerando la forma elíptica de la Tierra, ¿no? Entonces eso me parece que es una aportación también muy importante, ¿no? Y el otro concepto que me parece también relativamente muy importante para los tiempos actuales es el concepto de la escala, ¿no? Este concepto que es transversal a cualquier estudio de carácter geográfico, a cualquier estudio de carácter espacial, que es muy vigente, ¿no? O sea, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué escala lo voy a hacer? ¿No? En ese sentido, me parece que estos dos conceptos que también se generaron desde la antigua Grecia, me parece que son muy actuales. No tengo ninguna duda que son muy actuales, ¿no? Por otra parte, y haciendo eco de lo que ustedes mencionaban ahora, las últimas dos intervenciones, pues desde luego que la geografía desde entonces, cuando empieza a tomar por la parte etimológica una fuerza importante en términos de territorio, en términos de estrategia, de conocimiento del espacio vecino, bueno, como marca la historia, empieza a haber una búsqueda de parte de los griegos por nuevos territorios. Estas búsquedas tienen mucho que ver con el aumento demográfico de la población, o sea, empieza a haber un crecimiento de la población y esa preocupación de, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Literalmente, ¿dónde vamos a vivir? Y ese crecimiento demográfico empieza a generar una serie de conflictos sociales que se tienen que dar a la tarea de buscar territorios, de buscar espacios, ¿no? Incluso esta tarea tiene mucho que ver con el crecimiento económico que empiezan a tener, porque empiezan a tener intercambio comercial con las zonas en donde nosotros en los mapas podemos observar todas esas presencias griegas que tuvieron en el Asia Menor, en toda la parte de la costa del Mar Negro, desde luego en la costa del Mediterráneo, como ustedes ya lo han dicho, el norte de África, el sur de Italia. Me parece que es muy importante reconocer eso, incluso para entonces ya se da este concepto, ahí sí es muy, muy de la historia, que ustedes me dicen Óplita, si no mal recuerdo es el nombre que tenían que iban en estas embarcaciones, en el tema como de conquistar nuevos territorios, ¿no? En los famosos trirremes, en donde iban remando ahí, y decía la historia de aquel momento que como siempre, los que tenían como los menores niveles culturales eran quienes iban remando y iban pues a las órdenes de la nobleza, que era quien quería conquistar aquellos territorios, ¿no? Incluso, pues hablaban un poco de ya el intercambio de productos por monedas, ¿no? Cosa que me parece muy relevante también para el momento histórico del que hablamos. Y vamos a retomar, tuvimos una falla técnica, disculpen amigos. Estamos hablando acerca de la cultura griega y bueno, pues estábamos hablando con Gustavo Hernández, retomamos, qué mal, pero bueno, no pasa nada. Vamos a retomar algunas ideas. Nos platicabas acerca del espacio geográfico, Gustavo Hernández. Sí, muchas gracias nuevamente. Les decía que en estos, que no se dieron conflictos de carácter geopolítico, sino era un conocimiento del espacio, encontraron ellos la necesidad, identificaron la necesidad de conocer nuevos territorios, de tener intercambios, de tener crecimiento, de nuevos recursos, ¿no? Pero no necesariamente en un ánimo bélico de llegar y como colonizar, sino más bien como en el ánimo de mantener intercambios comerciales, porque ellos observaban que tenían un crecimiento demográfico importante, así un poco medio de carácter logarítmico, y ese crecimiento empezó a generar conflictos sociales por la apropiación del espacio, y entonces empezaron a ver la necesidad de tener que conquistar en el sentido no de descubrir, de compartir nuevos territorios, sino no usar la palabra conquista, y empezaron a tener un crecimiento en materia geográfica
porque empezaron a recorrer todas los territorios de las líneas de costa, tanto del Mar Negro como del Mediterráneo, la parte de Asia Menor, y bueno, lo que hicieron con ello fue generar un intercambio económico en la zona, fortalecer el crecimiento económico, toda la parte del sur de Italia. En este sentido empezaron a generar una armonía que produjo crecimiento económico, produjo desde luego estos intercambios culturales, el reconocimiento de nuevos recursos, el encuentro con unas naturalezas distintas, y como ya lo decía Héctor, que esa parte me ha gustado mucho que lo mencionó, empieza a haber esa reflexión en torno a el porqué de los distintos recursos en los distintos espacios. Ese tipo de razonamientos siguen muy vigentes, por eso es que lo quería mencionar, porque lo que hoy nosotros podemos entender como las guerras que hoy podemos tener en el presente, siguen siendo por los mismos, las mismas variables, los mismos elementos que generan los conflictos, ¿no? Es el crecimiento del territorio, el conocimiento de los recursos, la apropiación de los recursos, el crecimiento económico, todas esas variables de carácter territorial, de carácter espacial, que estaban en esa región del mundo en aquel momento, siguen muy presentes. No, muy interesante, sobre todo la parte de la aportación comercial, me parece de muchísima riqueza, sobre todo la reflexión inmediata, cómo eran culturas de más convivencia y de más intercambio y de más enriquecimiento mutuo. Así es, que bélicas. Que de guerra. No, vamos, las guerras existieron precisamente ahora a partir de un problema económico, y a ver quién dominaba esos territorios, pero eso es como que una evolución del fenómeno de ciudades-estado anterior a la cultura griega, ¿no? Jorge Quesada, ¿qué nos comentas? Fíjate, muchas gracias. Yo quiero retomar un poco el diálogo con Héctor de la Torre. Efectivamente, esta idea multiculturalista contemporánea es: todas las culturas valen lo mismo, ninguna es mejor o peor. Y Héctor ya señalaba que la cultura griega fue la cultura humanista por excelencia. Y podemos admirar otras culturas. ¿Cuál es la diferencia entre admirar, por ejemplo, a los mexicas o a otras culturas mediterráneas? Que justamente vemos cosas maravillosas en otras culturas, pero los griegos nos siguen inspirando. Y voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tú comentabas el juramento hipocrático. Bueno, sigue siendo hoy un elemento que los médicos deben decir, y es tan exigente el planteamiento ético para los médicos que las culturas han censurado el juramento hipocrático, y lo que plantea este señor es muy alto y le quitan algunas partes, ¿no? Dice, oye, si nos sigue interpelando, nos sigue inspirando, nos sigue planteando ir a un nivel más alto, digamos que podríamos ser mediocres o podemos buscar la virtud, la perfección humana. Y eso lo plantearon los griegos, ¿no? Con especial viveza. Otro ejemplo, Antígona, ¿no? Ya se habló de algunos poetas. Antígona sigue inspirando a feministas y antifeministas. Es curioso cómo un texto puede tener tal riqueza que inspira a personas en la actualidad que piensan muy distinto. ¿Por qué será eso? Bueno, invito a los que estén escuchando este podcast que lo lean y entonces verán qué riqueza, porque habla de la mujer frente al hombre, pero también habla de la ley natural frente a las leyes de un tirano, habla de la comisión. Es decir, es un fontanar de inspiración. Por eso tiene un lugar especial en la cultura occidental, la cultura griega. Y si me permite, voy a decir algo rapidísimo, una reflexión, espero que me salga muy breve. La visión de la justicia. Aquí voy a retomar una leyenda que sale en la República de Platón. Ustedes habrán visto El Señor de los Anillos y recordarán que Bilbo desaparecía con un anillo, ¿verdad? Bueno, esta idea es original de Platón y se lo plantea para reflexionar sobre la justicia, y todavía nos interpela hoy. Oye, ¿yo soy una persona justa o no? Es una historia brevísima. Dice Platón, a ver, ¿qué pasaría? ¿Seríamos justos si tuviéramos un anillo con el cual podemos ser invisibles? Y dice la historia de Giges, un pastor que ocurre un terremoto y resulta que se arma una grieta en la tierra, se explora
y descubre que hay, digamos, cosas que cayeron de la ciudad y descubre un cadáver. Entonces ve que hay un anillo y al ponérselo y quitárselo dice, oye, ¿puedo desaparecer? ¿Qué poder tengo? Ahora soy invisible y justo me toca hacer la visita al rey para darle cuenta de cómo está mi ganado. Entonces se suma a sus compañeros que van a la visita del rey. Dice, ¿qué haré? ¿Seré una persona justa o injusta? En la historia de Platón, Giges termina seduciendo a la esposa del rey, termina matando al rey y se queda con el reinado. La pregunta que nos plantea Platón es, ¿nos da envidia a Giges porque tiene un poder que nosotros no tenemos? ¿O podemos decir que es desventurado, es infeliz porque es pérfido e injusto? Oye, esa narración nos sigue interpelando hoy. Si nos da envidia a Giges, lo que tendríamos que hacer es ser unos pillos, ¿no? Mientras no nos cachen. Fíjense cómo las democracias todavía hoy están hechas para vigilar a los demás. Porque como sabemos que van a ser injustos, hay que controlarlos, ¿no? En cambio, lo que nos plantea Platón, y por eso es una inspiración todavía, es, y existe otro camino, alguien que, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo vigilara y tuviera el poder de ser invisible, ¿sería justo? Y escribe toda la República de Platón para demostrar que vale la pena. Entonces, caray, es una fuente de inspiración para todos los siglos. Antígona, el juramento hipocrático, Platón, etcétera. Gracias, Jorge. Qué buena referencia el tema del anillo de Giges, un tema bien interesante que efectivamente hace una referencia del tema de justicia y de lo que sería la naturaleza humana, ¿verdad? No, yo tomaría ya han retado 2 veces la polémica y yo no considero que haya culturas mejores o peores. Yo no niego la gran riqueza y las grandes contribuciones, aportaciones, el volumen, la cantidad de cosas que aporta la cultura griega. Los griegos son herederos. Es la calidad, más que la cantidad. No, claro, y a lo mejor también hay que aceptar que los griegos de repente terminan tomando riqueza de otros lados en muchas cosas. La geometría no es griega, la geometría es egipcia, precisamente del desborde del río Nilo y que después se vuelve a recoger y que la gente puede cultivar en esas tierras que se han inundado. Pues sucede que ahora se desdibuja cualquier tipo de frontera, no hay rejas que soporten esas inundaciones y hay que someterlo a la geometría. La palabra es griega, precisamente porque los griegos se sorprendieron de esa situación. La medición de la tierra. Y la verdad es que es algo impresionante lo que toman y la riqueza que después aportan. Y bueno, diría que es igual de rico. Tú nombraste una cultura prehispánica, yo diría que hay muchas, y su riqueza geométrica, su riqueza de observación es enorme, ¿no? Nos queda muy poco tiempo y me estoy robando tiempo de Héctor de la Torre. Tenemos unos cuantos minutos, 2 minutos, Héctor de la Torre. Voy a ser muy breve, la tragedia del tiempo, muy breve. Nada más para continuar con la polémica, pero muy breve. Sí, es verdad, la geometría es egipcia, la medicina también es egipcia, las matemáticas las podemos encontrar en los caldeos, pero no las racionalizaron como los griegos, no encontraron la causalidad, le dieron carácter de ciencia, porque siempre la remetían a algo mágico, religioso, sobrenatural, y los griegos hicieron física, hicieron geometría con raciocinio, con causalidad. Ese es un dato. Y la otra, retomando la idea de Jorge, que evidentemente la cultura griega exalta, y eso es lo que no encuentro en otras culturas, los verdaderos valores humanos, pues es su afán de educar, y por eso una obsesión, y lo digo como buena obsesión, la paideia, para sacar el arete del ser humano. Es decir, ¿cómo hacemos que este sea lo mejor que pueda ser? Esa es una de las grandes herencias de la cultura griega. Y nada más para terminar, diría que pues la primer gran globalización la hicieron los griegos a través de las conquistas de Alejandro Magno y siguen vigentes. Yo invito a la gente a que lea Eurípides, que lea Sófocles, que vea la riqueza que hay en esa cultura y que se va a dar cuenta que ahí está, que está en el arte, está en la ciencia, está en nuestras palabras que usamos, está en las medidas que usamos, como bien decía Gustavo, está en nuestros valores
y en nuestras ganas de ser mejor. Eso es lo que yo diría. Gracias. Tu visión es muy platónica. Gustavo Hernández. Bien, muchas gracias. Muy breve y un comentario de una herencia muy actual. Y esto me surge porque hoy justamente, bueno, en estos días, entre ayer y hoy, en los noticieros, he estado observando una discusión acerca de vacunar o no a los deportistas mexicanos que irán a representarnos en los Juegos Olímpicos de verano ahora en Tokio, ¿no? Entonces, me surge la reflexión porque estos eventos de carácter deportivo que se llaman Juegos Olímpicos, se llaman así porque es una herencia griega, ¿no? Claro. Y es cuando he reflexionado un poco que me gustó mucho, lo repito por eso, el comentario de Héctor de la Torre del inicio, en donde la presencia física, el cuerpo humano, la belleza, la condición física, ¿no? Incluso leía la palabra gimnasio, es el tema de asistir a hacer ejercicio, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Son herencias muy vigentes, muy actuales, y más todavía hoy con el tema de la pandemia. Sí. Gracias, Gustavo, claro que sí, ¿no? Por supuesto, algo muy interesante, un honor también a la cultura griega. Jorge, nada, tenemos un minuto. Un minuto, con eso me basta. La cultura actual busca lo útil, lo que me conviene. De los griegos aprendimos a buscar el bien, la verdad y la belleza. ¿Con cuál cultura yo me quedo? Con la cultura griega, o mejor dicho, amando el mundo de hoy, voy a intentar replicar, voy a intentar buscar las virtudes, los ideales que se plantearon los más eximios de los griegos. La virtud, el bien, la verdad, la belleza, la justicia, esos eran los grandes ideales de los filósofos más importantes. Yo me quedo con eso. Qué valioso comentario, qué interesante. Jorge, te agradecemos mucho. Les agradezco a todos, Gustavo Hernández, Héctor de la Torre, Jorge Quesada, les agradezco muchísimo su participación. En verdad es un programa muy bonito, muy bueno, que platiquemos de todo esto. Es muy poquito tiempo. Qué tragedia. Pero bueno. Roma. Pues nada, pues retomaremos el tema con alguna particularidad. Yo creo que vale la pena que de repente lo retomáramos en los próximos días. Y bueno, pues nada, pues despedirnos de nuestros amigos, mandarle un saludo aquí a Ronnie Daniel Genes, a Tamara Benítez, que nos mandaron un mensaje, y también pues a todos los que nos mandaron sus saludos, a Nemesio, desearle que las últimas horas de su cumpleaños les pase fenomenal, y que bueno, pues que se cumplan muchos más. Y bueno, pues un abrazo a todos ustedes, un abrazo a Alma, que sufrió. Sí, gracias, Alma. Nuestro programa el día de hoy, a la productora, pues muchísimas gracias, Alma. Y pues nada, muchísimas gracias a todos, nos despedimos, esto fue Triálogos, nos vemos la próxima semana. Qué gusto verlos. Buenas noches. Hasta luego.